Bien, señores y señores, seguimos en Prime Time en esta interesantísima sección. Muy esperada por todos ustedes, su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Don Marino, buenas tardes, buenas tardes, don Duque, a todos nuestros telespectadores. Como toda la semana, hablar de temas de medicina, de prevención, ¿no? Temas innovadores. Hoy tenemos un tema que a mí me apasiona, ¿no? Porque es una área de mi especialidad. Pero bueno, vamos a hablar de la relación entre el cáncer y el riñón, ¿correcto? O riñón cáncer. Y para ello, como siempre, tenemos médicos sumamente preparados. Tenemos a la doctora Cristina Pereira, ella es nefróloga, internista, ella es parte del comité del SLAM, que es la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Trasplante, de este comité Onconefrología. Doctora, muchas gracias por venir. Gracias, doctor Bengoa. Gracias, Marino. Gracias, Duque, por la invitación. Bueno, doctora, como siempre, este es un tema que, bueno, la población tendrá poco conocimiento. ¿Qué es esto de nefrooncología, doctora? Vamos a arrancar por ahí. La conexión entre cáncer y riñón cada día ha llevado un auge, un rápido crecimiento. Hace más de 15 años que está en crecimiento y se sabe que la enfermedad renal y el cáncer tienen una influencia recíproca. Entonces, es por esto que se ha creado la necesidad de formar una subespecialidad dentro de la nefrología que abarque este tema tan importante y con tan rápido crecimiento que afecta a todos los pacientes oncológicos, que es la nefrooncología u onconefrología, que no es más que la subespecialidad de la nefrología que se encarga del estudio de las enfermedades en los pacientes oncológicos. Ok, doctora, muy bien. Entonces, esto de cáncer de riñón, doctora, ¿cuáles son los cánceres que más frecuentemente podemos ver que pueden afectar al riñón? Ok. Sabiendo que en la mujer el cáncer más frecuente tenemos el cáncer de mama, cervicuterino, ovario. Esto puede ser en la mujer lo que mayor presentan afectación renal. En el hombre tenemos el cáncer de próstata, de vejiga, el de pulmón, colon y recto. Wow. Son los que más presentan afectación renal. Y también tenemos los cánceres hematológicos, entre ellos la leucemia, la enfermedad de Hodgkin, el mieloma múltiple, muy frecuente, presenta daño renal. Excelente, doctora. Estamos con la doctora Cristina Pereira, nefróloga, de las personas con mayor conocimiento de esto de cáncer y riñón, porque ha trabajado en los dos centros más importantes, el Heriberto Peter y el INCAR, que ahí trabajamos juntos. Doctora, como un paciente ahora mismo que está viendo el programa y lamentablemente tiene diagnosticado un cáncer, ¿cuáles son los síntomas que hacen sospechar? No, pero yo tengo que ir donde la doctora Pereira que me chequee. ¿Cuáles son esos síntomas que dicen que tiene una afectación renal? Al igual que en la población general, los síntomas de daño renal al principio no dan manifestación. Tiene que ya tener una enfermedad crónica establecida para comenzar a presentar síntomas. Dentro de ellos, lo que más llama la atención en un paciente es los cambios en el patrón urinario. El paciente puede presentar sangre en la orina, que es lo que se llama hematuria macroscópica. Esta orina puede ser roja, rosada o colúrica. También la presencia de proteína, que los pacientes la describen como una orina espumosa, que no debe de salir proteína por la orina. Dentro de otros síntomas está el cansancio, la debilidad, la hinchazón de los miembros inferiores, de las manos, la pérdida de apetito, la pérdida de peso sin causa justificable. Y estos pacientes también, ya cuando están en una etapa más avanzada, van a presentar una picazón en el cuerpo o prurito generalizado y va a presentar náuseas y vómitos que a veces se confunden con una alteración gastrointestinal, pero son cambios propios ya de un daño renal avanzado, como decimos nosotros, ya un síndrome urémico. Wow. Doctor, entonces, wow, son unos síntomas muy inespecíficos, ¿correcto? Entonces, doctora, el paciente tiene cáncer, le pica el cuerpo, siente que está orinando espumoso, ve sangre, quizá coágulos. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico de que ese paciente está sufriendo del riñón, doctora? Uno le hace un examen de orina, una placa, un electro. ¿Qué hacemos para hacer el diagnóstico de que ya este paciente tiene una afectación renal y que hay que rápidamente ir al nefrólogo?
Lo primero es, bueno, la derivación temprana al nefrólogo es lo principal. Y ya cuando tenemos este paciente, lo principal es realizar un examen físico adecuado y un historial clínico detallado. En este historial clínico detallado debemos de investigar al paciente sobre las patologías de base y los tratamientos que utiliza sobre ellas. También los agentes quimioterapéuticos que está utilizando, ya que muchos de ellos se eliminan por vía renal y por ende provocan un daño renal principalmente a nivel tubular, un daño asimismo agudo y puede llegar a un daño renal requiriendo terapia dialítica. Entonces, luego de establecer ese historial adecuado sobre los medicamentos y se le pregunta también si el paciente se le ha realizado frecuentemente estudios con medio de contraste yodado, sobre los medicamentos nefrotóxicos que puede estar tomando, ya que sabemos que estos pacientes son multimedicados y también presentan mucho dolor y generalmente toman muchos antiinflamatorios de forma libre. Estos antiinflamatorios son nefrotóxicos. Entonces, cuando ya tengamos ese historial recolectado, entonces vamos a los análisis. Okay. Análisis de sangre, de orina, para valorar la función renal y el desequilibrio hidroelectrolítico de los mismos. Sí. Y también vamos a mandar a realizar ecografía o sonografía renal. Y por último, y no menos importante, la biopsia renal. La biopsia renal sí está indicada en los pacientes con cáncer que presentan proteinuria mayor de 1 gramo por decilitro, o en aquellos pacientes que no se justifique la causa por la cual tenga la manifestación de daño renal y que beneficie al manejo clínico que está recibiendo. Claro. Entonces, no se debe realizar biopsia renal si el paciente tiene un deterioro ya avanzado que tiene mal pronóstico. Ok. Pero ahí, o sea, el trasplante de riñón es algo que pudiéramos decir común hoy en día. Quizás eso es lo que con lo que se inicia el trasplante de órganos, ¿verdad? Con los riñones. Doctora, déle, explica. Entonces, exacto. Entonces, precisamente por eso. Entonces, no puede haber una forma preventiva de la extirpación del órgano y que no llegue a la terrible enfermedad del cáncer que puede incluso contaminar a otros. En el paciente que se está preparando para trasplante renal, no debe de existir un antecedente de cáncer renal activo en el momento. O sea, porque los medicamentos que se utilizan para tratar la inmunosupresión o para evitar el rechazo del órgano favorecen al crecimiento o aceleración de las células tumorales. Entonces, el paciente que se prepara para trasplante renal debe estar libre de un cáncer activo. Exacto. Entonces, para aclarar a la población, los pacientes que tengan insuficiencia renal y que estén recibiendo diálisis, hay que diagnosticarlo, o sea, hay que ver que esté libre de cáncer, porque el cáncer es una contraindicación para trasplante. Exacto. Esto es una persona normal que le ha dado un cáncer y que puede dañarse los riñones. ¿Ok? Otro día hablaremos de los pacientes trasplantados que pueden ser que desarrollen un cáncer, que es otro tema, pero que está también dentro del tema pero esto es paciente normal, como Marino, que le han diagnosticado cáncer de próstata, y entonces tiene que cuidarse los riñones porque va a tener 2 enfermedades. Y esa es la subespecialidad que la doctora es de las con más preparación en el país actualmente. Y debemos aclarar mucho eso, porque una persona que tenga cáncer en un riñón puede cifrar sus esperanzas y dice, bueno, pero pueden quitar. Y no es así. O sea, fíjate cómo ya la enfermedad misma impide el proceso. Duque, tú querías una pregunta. Yo tengo una inquietud. Con tanto avance de las ciencias médicas, ¿qué está causando en la población dominicana en particular, la aparición aparentemente de una especie de pandemia cancerígena renal? ¿Cuáles son esos factores que llevan a la gente, a los seres humanos, a contraer el cáncer? ¿Es hereditario? ¿Es adquirido por hábitos de algún tipo? Usted explique, por favor, para entender qué está causando, porque el doctor lo mencionaba, es como una especie de pandemia, un crecimiento inusitado. Sí, claro. Sí, el cáncer se considera la principal causa de muerte a nivel mundial. Ahora para el 2023 se calculó que hubieron 26.6% de muerte por cáncer. Entonces, claro, hay muchos factores que lo predisponen.
lo principal es la dieta. La dieta. Claro, la dieta, la gente está comiendo comida chatarra. Sí. Y esto predispone también a la aparición de cáncer. Sí, alimentación industrial. Principalmente. También el tabaquismo, el alcohol no deja de estar ahí. El sedentarismo, o sea, todos los factores que se involucran tanto en la progresión de la enfermedad renal crónica, de las enfermedades cardiovasculares, van a afectar al organismo y la aceleración de aparición de tumores. Okay. Doctora, estábamos hablando con la doctora Cristina Pereira, ella es nefróloga, estamos hablando de nefrooncología, hemos hablado eso del SLAM, el Comité de Nefrooncología. ¿Qué hace la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y Nefrología? ¿Qué está haciendo en relación a este tema, esta preocupación, ¿no? Diciendo que, claro, el cáncer es una enfermedad muy frecuente que produce gran mortalidad, gran morbilidad, gran enfermedad, y encima se afecta al riñón. ¿Qué está haciendo la Sociedad Latinoamericana? No sé. Sí, doctor, mire, las diferentes sociedades, tanto la Sociedad Americana de Nefrología y la Sociedad de Nefrooncología u Onconefrología, que es la ASO, se han reunido también con la Sociedad Europea, y esto es lo que le han presentado un mayor énfasis y han creado como el territorio para que otras sociedades se impulsen para crear conciencia sobre esta enfermedad, sobre esta subespecialidad. Y es por eso que nace la necesidad de realizar, a través de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, un comité que se encargue de estratificar esta enfermedad y los protocolos para tener un manejo en el mismo compás todos. Entonces, este comité, el lanzamiento del Comité de Nefrooncología, fue realizado el pasado 22 de julio, donde tuve la oportunidad de ser miembro de dicho comité. Muy bien. Y también fui elegida como coordinadora representante de la República Dominicana. Wow, muy bien, doctora. Tú ves que estamos avanzando. Doctora, vamos a hablar un poquito más, porque esto es una necesidad país. En nuestro país tenemos ya la formación de esta especialidad. ¿En qué paso estamos? Porque los nefrólogos tenemos que formarnos también para darle ese tratamiento fino a estos pacientes oncológicos. Doctora, cuénteme. Precisamente a nivel de Latinoamérica no existe una formación como tal, un fellowship o un posgrado en esta área de la nefrología. Sí, como le dije, que las diferentes sociedades están haciendo más cursos, talleres, diplomados. Frecuentemente también se están haciendo muchos webinars para ir actualizando a los nefrólogos y que puedan entender la conexión que existe entre el cáncer y el riñón. Pero sí existe en Estados Unidos, en el Memorial Sloan, están haciendo el fellowship de nefrooncología que dura 1 año. Wow. Estamos en Navidad y en las Navidades la gente hace mucho desarreglo. Es muy diferente, ¿verdad? Los días normales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno que no consuma, por ejemplo, alcohol y ese tipo de cosas, y que lo haga, por ejemplo, en exceso ahora en estos días? ¿Le hace a uno más daño que a otro? Depende de los factores de riesgo que tenga el paciente, porque no es lo mismo un paciente libre de enfermedad cardíaca, de diabetes, a un paciente que ya la tenga. O sea, los excesos traen su consecuencia. Y pueden, generalmente, con el abuso de la comida, de los diferentes sazones, de ir a cada casa, un aumento de peso que trae como consecuencia hiperlipidemia, entre otras. Doctora, estamos aquí hablando de nefrooncología, doctora Cristina Pereira. Miren, ahora mismo yo me imagino que los telespectadores, uno puede ser que tenga, decía la doctora, cáncer de páncreas, de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama en la mujer. Quizá hay un paciente ahora mismo mirándonos y dirá, y bueno, yo estoy preocupado ahora, ¿cómo me puedo cuidar estos riñones? ¿Cuál es la prevención, doctora? ¿Cómo esa persona que está viendo eso ahora mismo dice, ¿cómo me puedo cuidar los riñones ya que tengo un cáncer y no quiero tener otra enfermedad encima? Lo primero es que el nefrólogo, en la consulta de nefrología o en las interconsultas que nos hacen en sala clínica, debe determinar qué es lo que está causando el daño renal. Como mencioné al principio,
se debe de investigar principalmente los medicamentos que está utilizando y los quimioterapéuticos, si necesitan o no ajuste de dosis, y establecer la función renal de base del paciente para poder partir de ahí a si el evento que tiene en la actualidad me ha empeorado su función renal de inicio. Entonces, las medidas van encaminadas a la protección renal, donde el médico debe tratar de enlentecer ese daño renal lo más que pueda. Para esto debe determinar las alteraciones que se puedan presentar en el camino y las complicaciones, principalmente las alteraciones hidroelectrolíticas, donde un paciente puede presentar una hipercalemia severa que hasta puede presentar un bloqueo y paro cardíaco. Debemos de evitar esto. La dieta, ver el estado nutricio del paciente, evitar la desnutrición. También debemos de mantener un adecuado soporte vital, es decir, que el paciente se encuentre lo más estable dentro de su condición, a nivel pulmonar, cardíaco, entre otras. Y lo más importante es establecer un comité entre los oncólogos, hematólogos, y urólogos y hasta los cirujanos oncólogos sobre el pronóstico del paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que está en un estadio avanzado de su cáncer a uno que esté en etapa temprana que se pueda tratar y curar de la enfermedad. Wow. Bueno, hay gente que cuando tiene un dolor nefrístico, que puede ser de una piedra en los riñones, para ello quizás esa sea la parte más difícil, la crisis más grande que presenta un paciente. ¿Tiene algo que ver con el cáncer? No, es algo muy diferente. Es una pilonefritis aguda causada por la litiasis renal. Es un dolor que refieren como que es un dolor, lo comparan con el dolor de parir en la mujer. De parto. Pero no tiene nada que ver con el cáncer. Doctora, ¿qué pasa si un paciente, tiene cáncer, está cansado de ese seguimiento, tratar, ahora te mandan para el nefrólogo porque el oncólogo se ha dado cuenta que la creatinina la tiene un poco alta? ¿Qué le pasa a ese paciente si no acude a nefrología? ¿Cuál sería la evolución? No, la evolución es pésima porque el paciente va a llegar tarde a nuestra consulta y probablemente una nefropatía que podamos controlar se va a salir de las manos y el paciente pueda requerir terapia dialítica de emergencia. Por eso siempre hay que concientizar. Incluso en el día de ayer me llegó un paciente a mi consulta que había tenido crisis hipertensiva de nuevo, el paciente joven, 29 años, sin ningún tipo de antecedente, llega porque tenía cefalea. Le encuentran la presión alta, le hacen análisis, el cardiólogo recibe esos análisis donde había una creatinina en 10. Ay, mi madre. Y esa creatinina en 10 no le llamó la atención. Sí, lo manda a consulta de nefrología, pero no es a consulta, es una emergencia dialítica, porque el paciente tenía síntomas. Entonces, eso es lo que hay que concientizar, que el paciente sea referido lo más tempranamente posible a nefrología, para así nosotros poder prevenir o enlentecer el tener que llegar a terapia dialítica. Doctora, ahí mismo, quédese ahí. Dialítica, ¿qué es eso? La gente le tiene un miedo a esa palabra. Diálisis, ¿qué es la diálisis? ¿Cuándo estaría indicado recibir esta terapia en un paciente oncológico? Dígame, doctor, explícale a la población que está muy nerviosa. La diálisis es la terapia sustitutiva renal, es decir, es la función de un riñón artificial que hace la función de riñón. Entonces, ¿cuándo le indicamos? El paciente que tenga una lesión renal aguda, que tenga necesidad imperiosa de diálisis porque tiene síntomas, el paciente está totalmente disneico, edematizado, sobrecarga de volumen, un paciente con síntomas gastrointestinales, como mencionábamos anteriormente, o un paciente con una enfermedad renal crónica establecida, estadio 5, que tenga síntomas. También un paciente con una hipercalemia refractaria que no responda a un manejo, se le indica terapia dialítica. Y entre otras hay los pacientes con una nefrotoxicidad, que teniendo una creatinina en 3 sube a 6, ya hay que indicarle terapia dialítica. Bueno, la doctora Pereira nos ha dado una cátedra de lo que es esa relación riñón, cáncer. Doctora, yo sé que muchos
pacientes quieren tratarse con usted ahora que encima con esta enfermedad tan frecuente que el cáncer, ¿dónde la pueden localizar? Bueno, nosotros nos encontramos en el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAR, estamos a las órdenes. A nivel privado me encuentro en el Centro Médico Vista del Jardín y en el Renal Med. Estamos a las órdenes. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. De verdad Excelente, que doctora. hemos recibido conocimientos bastante amplios. Y quizá pudiéramos hasta bajar un poco la intensidad de la preocupación, Claro. ¿verdad?, con estas enfermedades. Muchísimas gracias, doctora Ignacio Bengoa. Claro. Señores, hasta aquí Prime Time.